Pues continuamos dándole seguimiento a esta serie de vídeos que tiene que ver con el asunto de cómo podemos aumentar nuestra autoestima de manera sana. Espero que los anteriores vídeos te hayan gustado, los hayas disfrutado y hayas permitido que pudieran, en cierto modo, si los has considerado valiosos, los principios que hemos compartido, hayan influido en tu vida personal para poder hacer de esta algo diferente, una modificación y, de ser posible, una corrección que permita tener una mejor calidad de vida y poder de este modo aumentar nuestra autoestima de manera sana. Pues bien, el principio que hoy vamos a estar compartiendo contigo, amigo, amiga, es un principio muy particular también que tiene que ver con este asunto, reconociendo que la única opción que tú y yo tenemos es enfrentando los problemas. No podemos evadirlos, no podemos escapar de ellos, porque hacerlo de este modo, como lo hemos continuado haciendo a través de nuestra vida, no ha hecho más que originar otro tipo de problemas, lo cual no nos ha permitido encontrar una mejor solución para corregir ciertas tendencias nuestras y darnos una mejor forma de vivir. Y por lo tanto, no nos permite esto tener una mejor forma de sentir. Hoy vamos a estar destacando entonces esta información que espero prestes mucha atención y te des cuenta que tú y yo debemos negarnos a evadir muchas veces el peligro. Debemos obligarnos a no escapar muchas veces a nuestros miedos o nuestros temores. Porque el siempre estar huyendo de este tipo de circunstancias, aquello que nos provoca cierta inseguridad, cierto temor, no va a permitir generar cambios en nuestra vida personal, porque este temor, este miedo nos va a mantener aquí restringidos a tal grado que no vamos a querer avanzar un paso más para poder hacerle frente a dicha circunstancia y por lo tanto vencer aquello que nos está causando dicho temor. Entonces, ¿quieres tú y yo generar un cambio radical completamente en tu vida, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, en tu forma de comportarte, en tu forma de sentir? No tenemos una mejor opción que enfrentando los problemas. Recuerda que no podemos evadirlos, no podemos escapar de ellos, no podemos incluso ignorarlos. No podemos ni mucho menos evadirnos a nosotros mismos, ni mucho menos ignorarnos. Tenemos que hacerle frente a esos temores, y muchos de estos temores los sentimos particularmente hacia nosotros por nuestra falta de convicción o seguridad, que al no tenerla sobre nosotros mismos no nos permitimos el realizar otro tipo de actividades que muchas veces hemos deseado por tanto tiempo y sin embargo no nos hemos atrevido el realizar. Entonces presta mucha atención a esta información que vamos a estar considerando. No lo olvides, te repito nuevamente el principio. La única opción que tú y yo tenemos es enfrentar el problema. No lo evadas, no escapes de él. ¿Por qué? Porque esta es la única forma que te va a permitir darle solución a todas estas problemáticas que tú mismo te has generado mentalmente desde aquí y te ha producido un daño tanto mental como emocional. Tu manera de vivir o sentir las cosas se ha vuelto tan gravosa, de tal modo que no haces más que provocarte un temor mórbido por tu vida misma, hasta por ti mismo, por tu propio ser, por lo que eres tú de forma individual. Por ello te vamos a exhortar aquí a que es necesario que tú y yo siempre vamos a hacerle frente a los problemas para que de este modo tú y yo podamos vencer nuestros propios miedos, nuestros propios temores. ¿Y por qué te digo que es necesario que lo hagamos así? Porque generalmente nosotros estamos tan mal acostumbrados a buscar mejores soluciones a nuestros problemas, a nuestras dificultades, a nuestros temores. Queremos siempre soluciones mágicas, milagrosas o demasiado fáciles, ¿no? Que estas
soluciones no requieran demasiado esfuerzo de parte nuestra, que no requiera demasiado trabajo, que no requiera demasiado esfuerzo. Y como queremos tantas soluciones fáciles e inmediatas, pero generalmente todas las soluciones que realmente tienen como ventaja que nos pueden dar una mejor calidad de vida, una mejor forma de pensar o de sentir, detrás de ellas está implicada la abnegación, el esfuerzo, el trabajo, el sudar con sangre. Pero como no nos gusta el esforzarnos en gran manera, nos alejamos de aquello que bien pudiera darnos una mejor solución para vencer nuestros propios temores. Optamos siempre regularmente por el camino más fácil, y el camino más fácil implica el no hacer nada, sin ningún esfuerzo, sin ningún espíritu de abnegación, por decirlo así. Y como queremos facilitarnos siempre la vida, optamos por hacernos demasiado negligentes, postergamos las cosas y nos hacemos demasiado conchudos. ¿Por qué digo ello? Porque al optar tú y yo por el camino más fácil, vamos a ignorar los medios que la vida nos está ofreciendo para tener una mejor solución a nuestras dificultades, a nuestra manera de pensar o nuestra manera de sentir. Dado que estas circunstancias implican demasiado esfuerzo o trabajo, ¿qué es lo que hacemos muy probablemente tú y yo, más que ignorando las circunstancias, los medios que la vida misma nos ofrece? Y por lo tanto, al ignorarlas, al evadir estas soluciones realmente efectivas, las postergamos y las dejamos para después. Y debido a eso, tú y yo no vamos a salir jamás de ese meollo en el cual tú y yo nos hemos colocado. Postergamos y no hacemos más que buscar la manera más fácil de encontrar una solución. Pero las maneras más fáciles no existen. Tú bien sabes que todos los logros, todos los éxitos, detrás de todo esto está implicado un maravilloso esfuerzo, un maravilloso trabajo. Entonces, ¿qué esperas tú hacer? Si la vida te está ofreciendo los medios o las circunstancias para poder encontrar una solución a ello, ¿estarás dispuesto a pagar el precio, a enfrentar el problema? Porque tu única opción es esta: enfrentar los problemas para encontrar una mejor solución a tu manera de pensar o de sentir, y esto permite elevar tu valiosa autoestima. De otro modo, no estás ni yo haciendo nada por corregir ello, por lo tanto los resultados nunca van a ser los esperados y nos vamos a mantener siempre en la misma posición. Te voy a leer un principio que se encuentra aquí en nuestro libro de oro, mira, en el libro de Mateo, capítulo 7. Dice de este modo, dice: entren por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la destrucción, y muchos, dice aquí, son los que entran por él. Mientras que muy angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida, y pocos son los que lo hallan. ¿Qué quiere decir aquí nuestro gran maestro? En este caso, las palabras de Jesús: que la mayoría de la gente, por su inclinación pecaminosa, siempre se va a inclinar por el camino más fácil. Pero al ser más fácil, dice, este es mucho más ancho, porque la gente que va por este sendero lo sigue, pero en multitud. Y por lo tanto, como la mayoría de la gente se inclina por su imperfección, por sus deseos egoístas, por sus inclinaciones pecaminosas, siempre se van a dejar llevar por el camino más fácil, donde no requiere ningún esfuerzo ni espíritu de abnegación por mejorar su calidad de vida, y por lo tanto se dejan llevar por la maldad, el pecado. Bueno, así como dice nuestro gran maestro, en este caso Jesús, este camino ancho, que es el más fácil que la mayoría de la humanidad toma, sin embargo, dice, esto no hace más que conducirlos a su propia destrucción, y muchos son los que entran por él. Mientras que dice, en este caso Jesús, mientras que la puerta es angosta, el camino es estrecho, y este camino conduce a la vida, pero pocos son los que lo hallan.
Te leí este principio para que tomes en cuenta por qué nosotros, probablemente tú y yo, nos estamos inclinando mayormente por el camino mucho más fácil, al igual que generalmente la humanidad suele hacer. Tomar un camino simple, un camino sencillo donde no implique tener una mejor vida sana, llena de disciplina, llena de restricción, llena de conducta moral propia. Se deja llevar por la conducta inmoral e inapropiada, sucia. Y muchos son los que siguen ese sendero y los conduce a su destrucción. Mientras que el otro camino que bien puede otorgarles la vida, pocos entran por él y, por lo tanto, implica un camino lleno de demasiadas restricciones, sí, pero que repercute en una mayor felicidad para ti y para mí. Asimismo, nosotros actuamos con respecto en nuestra vida personal. Queremos soluciones fáciles, pero como no las hay, nos inclinamos siempre por lo más cómodo, por lo menos práctico, porque no hay restricción, no hay esfuerzo, no hay trabajo, no hay abnegación, no hay transformación, no hay cambio. Es debido a ello que muy seguramente tú y yo pudiéramos estar en esa posición de estarnos inclinando más por el mal, por soluciones fáciles, que por las soluciones que, aunque implique demasiado trabajo y esfuerzo y abnegación, pero son soluciones prácticas que a largo plazo no van a hacer más que producir en nosotros demasiada felicidad y una elevada y sana autoestima. Entonces, ¿qué posición quisieras tomar tú? ¿Estar por el camino, dice aquí, ancho y espacioso, o por el camino estrecho, que conduce a la vida, conduce a la destrucción? Tu autoestima la quieres de manera sana, que te proporcione una mejor calidad de vida. Tu única opción sería el camino estrecho, no el camino ancho, no soluciones fáciles, sino lo que implique trabajo y esfuerzo para poder corregir nuestro modo de vivir. Bien, entonces, si esto te está provocando cierto temor, cierta inseguridad, y estás ignorando estas circunstancias que la vida te ofrece para mejorar tu calidad de vida y tener una mejor autoestima, recuerda que el resultado va a ser siempre catastrófico. No va a ser el que tú esperas y por lo tanto no vas a dejar de sentirte o de sentirme como hasta ahora nos estamos sintiendo tú y yo. Que particularmente quizás no valemos nada, porque nuestra autoestima está por los suelos. Nos estamos hundiendo, por decirlo así, y estamos muriendo lentamente en un proceso que está conllevando a provocar demasiados trastornos emocionales y a la larga enfermedades físicas que nos van a conducir muy directamente a la muerte. Bien, entonces, enfrentar los problemas, aunque no resulte agradable y aunque esto resulte incómodo, pero esto nos va a permitir modificar nuestra forma de vivir, nuestras tendencias inapropiadas, nuestras costumbres, nuestras ideas mal maquinadas aquí, que no hacen más que hacernos sentir una vida completamente llena de lástima muchas veces, una vida desgraciada. Sin embargo, no es lo que tú y yo estamos buscando o esperando estar en tal posición. Buscamos una mejor solución, la tienes frente tuyo. De ti depende tomarla o no, pero recuerda, implica sacrificio, implica esfuerzo, o quieres soluciones fáciles y por lo tanto inclinarte por este extremo no va a ser más que hacerte sentir igual por el resto de tus días. Bien, ¿por qué te estoy animando a ti, amigo o amiga, a no evadir el peligro, aquellas circunstancias que temes, aquello que te genera incertidumbre, miedo, temor? Porque recuerda que si tú evades siempre todas las circunstancias o los medios que te provocan cierto temor, no vas a hacerle frente a tal situación, lo cual no te va a permitir salir de esta posición. No vas a avanzar hacia adelante.
Entonces, ¿quieres soluciones a los problemas? A tu manera de pensar o de sentir, debes de enfrentar las cosas aunque te resulte incómodo. Pero esto te va a permitir modificar y vencer tus propios temores. Mira, te pongo un ejemplo. Regularmente la gente que tiene fobias, regularmente la gente que se ha generado traumas debido a experiencias que han vivido en el pasado, muchas de estas muy válidas, muy razonables como para que esto se convierta en un trauma. Pero que hay si no son tan graves y nosotros hemos generado estos traumas de tal modo que los hemos convertido completamente en algo meramente gravoso. Si solamente es producto de nuestra imaginación, de lo que creemos o lo que pensamos, pero no porque en realidad así sea, entonces deberíamos de trabajar sobre ello. Muchas de estas personas que tienen este tipo de traumas psicológicos, estos traumas que no hacen más que causar trastornos de pánico graves mental y emocionalmente, en la mayoría de los casos los especialistas siempre han recomendado que enfrenten sus temores o sus miedos. Es cierto, alguna experiencia que vivieron en el pasado, muy ciertamente esto se ha convertido en un trauma psicológico, en un trastorno que les hace sentir demasiado pánico, demasiada inseguridad. Ese pasado, esa experiencia que se vivió, traerla a tu presente y seguir sintiendo la misma sensación cuando te enfrentas a circunstancias que te hacen recordar esa experiencia desagradable. Muchas veces trayendo eso del pasado hacia tu presente no hace más que provocar esa misma sensación de pánico, incertidumbre y temor mórbido, que aunque ya no es real porque es cosa del pasado, pero cuando te encuentras frente a las circunstancias en el ambiente muy parecido a lo que te hace recordar tu pasado, vuelves a sentir esa misma sensación. Y lo que mucha gente, cuando empieza a experimentar este tipo de taquicardia, este tipo de sudor, estos cambios biológicos internos, cambios de temperatura en tu organismo, en tu cuerpo, esos mareos, esas náuseas, porque empiezas a visualizar un ambiente que te hace recordar tu pasado, pero que muy probablemente en ese ambiente que en este momento te encuentras, seguramente ya no es tan real, simplemente es producto de tu imaginación que estás trayendo de tu pasado hacia tu presente, que te hace recordar ese medio ambiente en el que te encuentras en este momento. ¿Qué dicen los especialistas? Lo más loable, lo más recomendable para que tú puedas hacerle frente a ese temor, a ese miedo mórbido que te provoca dicho pánico, es no huir de esa circunstancia o de ese medio ambiente que en ese momento te está provocando este pánico, esta incertidumbre o taquicardia, este sudor, este mareo, estas náuseas. No evadirlo, no esquivarlo, sino que te quedes y permanezcas en ese lugar el tiempo razonable hasta que esta adrenalina que se disparó empiece a disiparse, empiece a menguar y poco a poco adquieras tú la propia tranquilidad y tu propia paz emocional. Pero lo recomendable es que no escapes a la primera. Lo recomendable es que no huyas, que no ignores, que no evites ese peligro que te está generando ese medio ambiente, que te está haciendo recordar esta experiencia desagradable a tu presente actual. Que no huyas, sino te des el tiempo razonable, el tiempo necesario hasta que esa adrenalina que se ha disparado empiece poco a poco a disiparse y tu organismo, tu cuerpo empieza a acondicionarse, a ajustarse a ese medio ambiente y poco a poco ese temor, ese pánico empieza a desaparecer. Pero ¿cuál es la clave del éxito para este logro? Que permanezcas en ese lugar. Si este no es más que producto de tu imaginación por el medio ambiente que te está haciendo recordar una experiencia del pasado desagradable traída a tu presente. Pero que no huyas, no escapes, permanezcas el tiempo adecuado hasta que esto se disipe y poco a poco vas a poder hacerle frente a esa situación.
Bueno, ¿por qué te puse esto como ejemplo? Porque de ese modo, tú y yo vamos a permitirnos el reconocer que no podemos estar evadiendo cualquier circunstancia o medio que nos esté provocando cierta inseguridad, cierto temor, cierto pánico. ¿Qué hay si muchas de estas situaciones que nos provoca este pánico, este temor, solo es producto de nuestra imaginación? Sentimos que por mucho que nos esforcemos o luchemos, vamos a fracasar, que somos un donadie, que no valemos nada, que nunca vamos a poder lograr nada. Simplemente somos la escoria de la vida. Muchos hemos considerado ese concepto sobre nosotros mismos, pero nos cuesta tanto creer que tengamos las habilidades, el talento o las virtudes para poder enfrentar la vida, que empezamos a generar, debido a nuestra baja autoestima, empezamos a generar ciertos conceptos equivocados que ya ni nos atrevemos a siquiera intentarlo por ese pánico, ese temor, esa taquicardia que nos produce tan solo el esforzarnos por realizar cierta actividad o cambio en nuestra vida personal. Entonces, ¿qué vamos a hacer tú y yo? Evadir siempre aquello que nos hace causar cierto temor, incertidumbre, miedo, inseguridad, taquicardia, pánico. No, porque el hecho de huir constantemente y evadir e ignorar el problema o la circunstancia no va a ser más que mantenernos en la misma situación por el resto de nuestros días. La clave del éxito es tomar el toro por los cuernos y hacerle frente a la situación. ¿Cómo ves? ¿Crees que podría ser posible que tú y yo podamos tener ese espíritu de abnegación para tomar el toro por los cuernos y salir a flote de aquello que nos está causando cierto temor o inseguridad? Estas sensaciones, yo entiendo, son bastante incómodas, ¿no? Yo te diré que el hablar en público no es algo que se me dé con mucha facilidad. Esto ha implicado demasiado esfuerzo y preparación a través de los años de mi vida. Pero yo, de forma muy personal, siempre desde pequeño fui muy retraído, muy penoso. Y quiero decirte que mis primeras experiencias para hablar en público fue casi la muerte, simbólicamente hablando, ¿no? Para mí, porque no lo disfruté y sentía morirme en el intento. Sin embargo, a través de la vida, por tomar el toro por los cuernos, es lo único que me ha permitido estar haciendo esta labor que estoy haciendo frente a ti. Que si bien no soy un buen ponente para hablar en público ni hacer un mejor trabajo o un excelente trabajo como quizás otros, pero dime si no, estoy haciendo mi esfuerzo, hago mi lucha y por lo tanto poco a poco voy venciendo mis temores, mis inseguridades, las incertidumbres que me causa mi sentido de inseguridad personal por lo retraído que soy de forma muy personal. Entonces, ¿quieres tú superar tus inseguridades? ¿Quieres tú evadir el problema? ¿Ignorar las circunstancias? ¿O quieres realmente exponerte y atreverte? ¿O quieres realmente arriesgarte? Y te puedas dar cuenta que prácticamente tú tienes las circunstancias a tu favor para poder generar de esto algo positivo y salgas a flote de manera exitosa ante esa situación. Deja de tener esas ideas equivocadas que tienes con respecto a ti. Muchas veces no son positivas y en la mayoría de los casos no son así. ¿Por qué te estoy exhortando a que evites tener un mal concepto con respecto a las posibilidades que tienes tú para hacer frente a tu vida? Por este principio que te voy a compartir aquí en el libro de Proverbios 29. Dice aquí: el temblar ante los hombres es lo que tiende un lazo. ¿Te das cuenta? Dice aquí: si tú tiemblas frente a aquello que te causa temor. Aquí utiliza la expresión el temblar ante los hombres. Si tú tiemblas ante una situación, llámese que sea un ser humano, llámese que sean circunstancias simplemente, o algunos proyectos
u actividades, si esto no hace más que causarte demasiado temblor, demasiada inseguridad, dice, esto es lo que tiende un lazo. Es como si intentara alguien con una cuerda sujetarte y controlarte, jalarte cuando se ha apoderado de ti, y difícilmente puedes tú esquivar o soltarte de una situación semejante. Por ello aquí dice, si tú constantemente tiemblas, constantemente sientes inseguridad, demasiada incertidumbre, demasiado pánico por querer realizar actividades, sin embargo no te atreves, esto va a ser para ti como atraparte, mantenerte bajo control, y difícilmente tú podrás soltarte de circunstancias así. Por ello decía al principio, temblar ante los hombres es lo que tiende a un lazo. Por lo tanto, lo importante en esto es que tú y yo no ignoremos el peligro, no ignoremos las circunstancias o no lleguemos a dar lugar a evadir continuamente aquello que nos causa cierto temor o incertidumbre, porque esto no va a ser más que ocasionar mayor temor, mayor miedo, lo cual no nos va a permitir ponernos en pie para siquiera atrevernos a hacer aquello que estamos deseando. Esta desconfianza que regularmente tenemos hacia nosotros mismos no hace más que ignorarnos, ¿no? Te he comentado en otros vídeos lo importante es que reconozcamos esas virtudes, esos talentos, esos dones de los cuales nuestro Creador nos ha proporcionado hacia nosotros mismos. Y seguramente tendrás muchos. Pero cuando tememos a enfrentar dichas circunstancias para desarrollarnos en alguna actividad o proyecto, tenemos una tan baja autoestima de no creer tanto en nosotros sobre lo que podemos dar, lo que podemos lograr, que nos ignoramos. Imagínate que aquí tengo las cualidades o dones que tú posees o que yo poseo, ¿no? Mira, son una gran cantidad. Virtudes, talentos y demasiadas habilidades. Pero tengo tanta poca confianza en mí. Mi dignidad está por los suelos, mi autoestima está por los suelos. No creo nada en mí, considerándome una basura, que voy a ignorar todos estos talentos, voy a evadirme, voy a ignorarme, y por lo tanto esto no me va a permitir, debido a mi sentido de inseguridad, no me va a permitir a superarme o a desarrollarme por la desconfianza que hay en mí o la desconfianza que hay en ti. A veces somos demasiado, podría decirse, sentimos tanta lástima por nosotros mismos, ¿no? Porque consideramos que al no valer nada, no podemos lograr nada. Y esa lástima que sentimos hacia nosotros, esa compasión que sentimos hacia nosotros, no hace más que a la larga producir un exceso de depresión, un exceso de falta de felicidad que se torna en infelicidad, y esto no nos permite arriesgarnos ni ponernos a prueba de cuánto tú y yo podemos desarrollar, cuánto tú y yo podemos demostrar para convencernos primeramente a nosotros y a los demás que hay mucho de lo que nosotros podemos dar y también lograr. Pero esa lástima hacia nosotros, que nosotros mismos hemos ocasionado, provocado u originado, no hace más que estarnos dañando de manera emocional, de tal modo que nos sentimos bastante mal, con una autoestima como la que muy probablemente tú y yo en este momento estamos sintiendo. Y esto nos está matando, dime si no. Nos sentimos muertos en vida. Nos sentimos sin propósito ni disfrute por la vida. Y por lo tanto, al sentirnos de tal modo, lo que menos queremos es esforzarnos, y evadimos e ignoramos nuestras virtudes. En vez de prestarnos atención a nosotros mismos, nos ignoramos, nos evadimos y escapamos
a las posibilidades que tenemos frente nuestro para poder superarnos o desarrollarnos. ¿Quieres arriesgarte? ¿Quieres ver cuánta capacidad tienes como para demostrar al mundo de lo que puedes dar o de lo que puedes lograr? Solo ponte a prueba. Date tan solo la posibilidad de ponerte a prueba y de conocerte o de autorreconocerte a ti mismo. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Crees que podrías estar dispuesto o dispuesta a hacer tal esfuerzo de luchar por alcanzar nuestros méritos? Pero no sin olvidar, en este caso, lo que te decía en un principio, ¿no? Que para aumentar nuestra autoestima sanamente, la única forma que tenemos es que tú y yo reconozcamos que la única opción es que tenemos que enfrentar el problema, aquello que nos causa temor, aquello que nos está causando demasiada inseguridad. Y te preguntarás por qué siempre estamos tan mal acostumbrados a que todas las cosas se nos tenga que facilitar, ¿no? Sin hacer ningún esfuerzo o sacrificio por mejorar nuestra calidad de vida. Todo esto tiene que ver mucho con el mundo actual en el que tú y yo vivimos, ¿no? Dime si no la tecnología nos ha facilitado tanto la vida para desplazarnos, movernos. ¿Recuerdas que en el pasado la gente se ejercitaba porque la mayoría de las personas tenían por costumbre utilizar sus propias bicicletas para transportarse de un lugar a otro? Se ejercitaban. Actualmente está muy de moda tener esas motonetas, esas motocicletas que al darse al por mayor y ser algo más económicas, la gente las consume al por mayor, lo cual no hace más que, al facilitarles tanto la vida, ya no implica esto demasiado esfuerzo como para poder ejercitarse. Ya no hay que pedalear. Únicamente ahora solo hay que aplastarle aquí y te arrancas. Lo cual no hace más que, actualmente quien hace uso de este tipo de artículos ya no se ejercita. Y por lo tanto mucha de esta gente tiene sobrepeso. Debido a la comodidad que el mundo o la tecnología nos está ofreciendo actualmente. Y dado que la tecnología nos facilita la vida, queremos que también nuestra vida pueda tener una modificación o transformación sin el más mínimo esfuerzo, porque estamos tan mal acostumbrados. No queremos ni mover ni un dedo, queremos soluciones fáciles, sin demasiado esfuerzo, sin demasiado espíritu de abnegación. Bien, entonces tú y yo, ¿cómo podemos vencer esa mala costumbre de dar la impresión de que somos inútiles para poder enfrentar la vida? ¿Qué pudiéramos hacer tú y yo para lograr todo esto? Simplemente actuar con valentía, con demasiado esfuerzo, demasiada abnegación, con demasiado trabajo, demasiado sudar, y como lo he dicho antes, sudar con sangre, luchar contra corriente. Sin embargo, no es lo que muchos están dispuestos a hacer, no quieren pagar el precio con respecto a ello. Quieren encontrar la felicidad, quieren encontrar una autoestima sana, una mejor forma de pensar, de sentir y de actuar. No hay otra opción. Enfrentando los problemas, enfrentando tus miedos, tus temores, aquello que te provoca pánico. ¿Cómo podrás darte cuenta de lo que eres capaz si ni siquiera lo intentas? Por ello te voy a encauzar siempre a que tú y yo debemos de entender que dentro de nosotros están esas capacidades latentes en nuestro propio ser, esperando ser utilizadas, estas herramientas que nuestro propio Creador nos ha dotado para enfrentar la vida. Sin embargo, tú y yo muy probablemente no queremos ni siquiera voltear a ver esas virtudes o cualidades que están a la espera de ser utilizadas por ti y por mí. Entonces, reconoce primeramente que estás hecho maravillosamente y que dentro de ti se encuentran las cualidades o las circunstancias para poder desarrollarte eficazmente o de forma exitosa
en tu vida personal. Pero reconociendo particularmente que siempre tus temores, siempre tus inseguridades son menores a las capacidades latentes que tienes tú para poder salir a flote de cualquier circunstancia. Tienes capacidades increíbles que no las quieras reconocer, no las quieras autoexaminar, no las quieras descubrir, no las quieras sacar a flote. Sería muy asunto tuyo o mío, pero contamos con capacidades increíbles para poder demostrar de lo que somos capaces. Mira, regularmente cuando sí hay meramente situaciones que nos están exponiendo al peligro, que esto implique incluso el perder la vida, sí, ahí no te voy a animar a que enfrentes la situación. Si bien puedes evadirla y conservar tu vida como la de los tuyos, evade y escapa. Pero no me estoy refiriendo a ese tipo de circunstancias físicas literales. Me estoy refiriendo a las circunstancias que nosotros mismos aquí imaginamos o creemos, que no está en juego nuestra vida. Simplemente son nuestros temores tan gravosos que los convertimos en ciertos trastornos que nos producen demasiado pánico, demasiado miedo. Simplemente son situaciones que nos mantienen aferrados aquí porque no queremos enfrentarlas. Entonces, recuerda que si tú estás dando lugar a escapar constantemente ante esas circunstancias, estás dando lugar a evadirlas, a ignorarlas y no enfrentarlas, no estás haciendo más que producirte un daño psicológico. Te está afectando tu vida personal. Si tú deseas sentirte de un modo diferente, ¿qué vamos a hacer? Dijimos, tomar el toro por los cuernos. Mira, regularmente a veces tenemos tanto miedo al demostrar lo que somos capaces por hacer porque tememos el rechazo. Nuestro sentido de inseguridad no nos permite demostrar realmente lo que somos. ¿Por qué razón? Porque a veces estamos buscando el sentido de aprobación de la gente externa, ¿no? Y si tratamos de demostrar de lo que somos capaces, sentimos que pudiéramos ser rechazados por terceras personas y por lo tanto, para no causar un conflicto o un problema, nos negamos a demostrar nuestra propia capacidad. Y nos mantenemos aquí restringidos, sin querer avanzar, sin siquiera querer intentar. Porque nos importa tanto el sentido de aprobación externo, antes que demostrarnos primeramente a nosotros mismos de lo que somos capaces. Entonces, esa baja autoestima que no tenemos por confiar tanto en nosotros, no va a ser más que convertirse en un problema. Que ese sentido de inseguridad personal que tenemos no nos permitirá, avanzar hacia adelante, ni siquiera dar un paso para poder siquiera intentarlo y posteriormente lograrlo. Si tú crees que esta situación te está afectando, no tienes más que otra opción: decidir quedarte como estás o por lo menos continuar e intentarlo. Te voy a comentar un relato que se encuentra aquí en nuestro libro de oro, en el libro de Jonás, en su capítulo número 1. Y es un relato amplio, lo voy a reducir, pero te voy a mencionar este ejemplo para que veas cómo a veces nos ignoramos nuestras virtudes, nos evadimos como personas y por lo tanto nos negamos a enfrentar el peligro por los temores que hemos maquinado desde aquí. Mira, el relato dice de este modo en Jonás capítulo 1. Dice: y la palabra de Dios empezó a ocurrirle a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella que la maldad de ellos ha subido delante de mí. Y Jonás procedió a levantarse y huir a Tarsis de delante de Dios. Y finalmente bajó a Jope y halló una nave que iba a Tarsis. Por lo tanto, pagó su pasaje y bajó y entró en ella, para irse con ellos a Tarsis. El relato hace mención que, mira, su propio creador, en este caso Dios, había reconocido los talentos, las virtudes
habilidades, los dones que este hombre poseía. Lo había utilizado como profeta. Y dada esta aceptación por parte de su creador, lo envía a Nínive para profetizar en contra de esa nación por lo pecaminosa que era. Y la profecía tenía que ver con el darles a conocer la destrucción venidera que el propio creador iba a traer sobre ellos. Pero este se niega a hacerlo, y en vez de dirigirse a Nínive, se va por otro camino a Tarsis. ¿Por qué? Porque él se negó, él se ignoró y se evadió a sí mismo por no reconocer las virtudes que su propio creador había reconocido sobre él. No creyó en sí mismo, su autoestima, sus temores eran por un lado más graves que sus propias posibilidades latentes que él podía demostrar para salir a flote de esta situación. Es cierto, había ciertas razones por equivocarme, para que este hombre llamado Jonás se hubiera negado a ir a tal lugar, debido a que esa nación era muy conocida por darle muerte demasiado violenta, o violentamente a estos les ocasionaban la muerte de una forma bestial. Era una nación muy inicua, muy malvada, pero también muy cruel para con sus prisioneros o sus esclavos. Y tenían tanta fama de ser tan violentos y crueles que era de esperarse que en este caso Jonás tuviera miedo y evadiera el peligro, evadiera las circunstancias y las ignorara, y por lo tanto se fue por otro lugar. Pero él, al no creer en sí mismo, le dio lugar a tomar tal decisión, pero vislumbró o maquinó cierto resultado que no se dio como él había pensado. ¿Qué pasó? El mismo libro de Jonás en su capítulo 3 dice: y el Dios verdadero llegó a ver las obras de ellos que se habían vuelto del mal camino, y por eso el Dios verdadero sintió pesar en cuanto a la calamidad de que había hablado que les causaría, y no lo causó. ¿Te das cuenta? Jonás se había adelantado, se había anticipado a las consecuencias, y que en el 99% de los casos no fue como él había concluido. Ignoró la situación, evadió el peligro, se ignoró a sí mismo, se evadió a sí mismo por no confiar plenamente en él, se anticipó a las consecuencias y no fue realmente como él creyó. Dice aquí la información que nuestro Creador vio el cambio que hizo toda esa nación, y debido a su arrepentimiento pasó por alto sus pecados y les perdonó la vida. El resultado, diferente al que Jonás había maquinado, había pensado. No confió tanto en él, se evadió, se ignoró, no tomó al toro por los cuernos, y sin embargo, esto le causó a tal grado que su autoestima estuvo por los suelos. Se sintió bastante mal. Del mismo modo, muchas veces tú y yo muy seguramente hemos actuado. Evadimos completamente toda situación que nos causa cierta incertidumbre, cierto temor, cierta inseguridad. Y también nos evadimos a nosotros mismos, nos ignoramos por no creer en lo que pudiéramos ser capaces por realizar o llevar a cabo. Tanto es ello que al evadirnos, tanto primero evadimos las circunstancias, evadimos todo lo que nos provoca cierto temor o inseguridad, y posteriormente pasamos a evadirnos o a ignorarnos a nosotros mismos. Y lo cual esto no da lugar a solucionar el problema, porque no hacemos frente a todo esto y nos seguimos manteniendo en la misma posición. Entonces, ¿qué vamos a hacer tú y yo? Pregúntate si lo que te causa temor realmente es demasiado válido para que te sientas de tal modo, o solo es producto de tu imaginación. ¿Qué tan grave pudiera ser que te arriesgaras? ¿Cuáles pudieran ser las consecuencias si tú te atrevieras, si te arriesgaras, si tomaras el toro por los cuernos? A lo mejor eso que tú imaginas que pudieran ser los riesgos o lo que pudiera darse no es tan grave. Y si no es tan grave, entonces, ¿por qué no enfrentarlo? ¿Por qué no esforzarte siquiera a intentarlo? Y muy seguramente te vas a dar cuenta que los resultados no o nunca fueron
como tú los habías imaginado. No te hagas sentirte todo un profeta, ¿no? Que puedas vislumbrar o visualizar completamente el resultado de tu futuro. No tenemos esa capacidad como seres humanos. Sí podemos tener cierta idea de acuerdo a nuestras circunstancias, a nuestras posibilidades, lo que somos como persona, cómo podría ser el resultado de nuestra vida. Pero más bien nosotros somos responsables de nuestro propio destino, y de eso hablaré en otro vídeo posterior relacionado con esta temática, ¿no? Pero no te hagas sentirte todo un profeta, ¿no? Que puedes visualizar completamente tu futuro, las consecuencias que vendrán al 100%. No tienes esa capacidad. Por lo tanto, aun si lo intentaras y no se diera el resultado que tú esperabas, no te preocupes en demasía. Aun si los intentos que hiciste no te dio lo que tú esperabas, pero sin embargo lo intentaste y el mundo no se acaba. Recuerda que no debes tú de valorar siempre tu vida, siempre por los logros o los éxitos alcanzados. También hasta por los fracasos nosotros hemos podido aprender y madurar. Eso es lo que tú debes de tomar en cuenta. Si tú solo te vas a concentrar a darle validez a tu vida por todos los logros y todos los éxitos, probablemente sea muy poco. Pero si bien los fracasos, los errores han permitido en ti poder corregir tendencias, poder transformar tu vida, poder desarrollarte como persona, entonces no todo está perdido. Gracias a todo esto, hemos aprendido a madurar, hemos aprendido a mejorar y hemos logrado mucho más cosas que en el pasado o que en un principio cuando lo intentamos. Aunque las cosas muy seguramente no salieran como tú y yo esperábamos. Entonces no importa si fallas en una ocasión o más de una ocasión. Tu vida no debes medirla siempre por tus éxitos, sino también por los intentos que hiciste por querer lograrlo, por querer esforzarte. Y esto es lo que cuenta. Entonces, ya para culminar este vídeo, amigo, amiga, pues recuerda que sí te voy a encauzar siempre a que creas en ti, que no te ignores, que no te evadas tus talentos, que no ignores todos los medios o circunstancias que la vida misma te ofrece para poder desarrollarte en la vida y lograr tener una vida exitosa. Que tampoco evadas o escapes de todos los peligros, aquello que te causa temor o pánico. Debes de enfrentarlo, de otro modo no vas a ver hasta qué grado eres capaz para enfrentar tus miedos y poder superarlos, y de este modo poder alcanzar o lograr grandes cosas en tu vida personal. Y cuando yo te encauzo y te animo a que te sigas esforzando, siempre te lo he inculcado o te lo he repetido constantemente en otros vídeos. Debes de proponerte metas alcanzables, no metas imposibles. Siempre vamos a ser juiciosos con respecto a lo que somos como personas, a lo que podemos dar. Que bien te he dicho también, no es que estés siendo fatalista ni mucho menos negativo, pero haciendo un juicio muy justo, hay que ver hasta qué grado tenemos las circunstancias, los medios, los talentos, las virtudes para poder lograr aquello que tú y yo hemos imaginado o estamos deseando. Porque de otro modo, si tú te forjas metas imposibles casi de realizar, no vas a hacer más que provocarte demasiada depresión por el fracaso en el cual o con el que te has topado, ¿no? Con el fracaso total, debido a que vislumbraste o te imaginaste poder realizar algo que no estaba a tu alcance, de acuerdo a tus posibilidades, talentos o virtudes. Por ello, es necesario que tú y yo siempre, todas nuestras metas, todos nuestros proyectos, debemos de concentrarnos de manera abnegada, con demasiado trabajo y esfuerzo, pero si bien nos vamos a exigir, no vamos a sobreexigirnos, porque ¿qué hay si no está a nuestro alcance? Los medios, los recursos, ni nuestros talentos para lograrlo. No puedes controlar todo,
tu futuro ni tu vida presente. La vida es muy esporádica, entonces lo único que tenemos que hacer, por lo menos intentarlo, dar lo mejor de nosotros, y aun si el resultado no fuera el que tú y yo hemos esperado, te aseguro que hemos aprendido demasiado en pro de ello y hemos madurado. Entonces, no te olvides con respecto a la información que hemos compartido el día de hoy, que si bien cuando tú enfrentas las circunstancias, aquello que te provoca temor, si muy seguramente esto es completamente incómodo, porque empiezas a sudar, tu corazón empieza a palpitar, empiezas a sentir demasiado pánico, inseguridad, demasiado sudor, mareo o hasta náuseas. Toma en cuenta que esto es solo temporal y momentáneo. Si tú te das el tiempo razonable, como te decía hace un rato, de permanecer ante esa circunstancia, cuando simplemente solo es producto de tu imaginación y que tú lo estás maquinando aquí, si te das el tiempo de permanecer para enfrentar dicho temor o dicho miedo, recuerda que tu adrenalina va a ir menguando a tal grado que te va a dar un sentido o estado de ánimo diferente. Te vas a sentir tranquilo y sosegado o sosegado. Pero siempre y cuando que te des el tiempo, porque esta es la clave de ese éxito, ¿no? Te des el tiempo de permanecer ante dicha circunstancia el tiempo que sea necesario para poder hacerle frente a tu temor o a tus miedos. El último principio que te voy a compartir aquí, la carta de Santiago 1. Dice aquí: pero que el aguante tenga completa su obra para que sean completos y sanos en todo respecto, sin tener deficiencia en nada. Dice aquí el escritor: ¿quieres tener completa tu obra? Dice aquí, pero que el aguante, dice nuestro libro de oro, tenga completa su obra. Si tú no aguantas, tú no permaneces para hacerle frente a esa inseguridad, a ese temor, a ese miedo, si tú no aguantas el tiempo que sea razonable y lo enfrentas, prácticamente no vas a tener completa tu obra, no vas a ser completo o completa y por lo tanto vas a tener deficiencia en muchas cosas. Tu baja autoestima va a permanecer como lo ha estado haciendo hasta tu día presente. Entonces, ¿quieres ser deficiente, o más bien como dice aquí, sin tener deficiencia en nada? Permite que ese aguante tenga completa su obra, permaneciendo el tiempo que sea necesario para hacerle frente a dicha circunstancia, aquello que te causa temor o inseguridad o miedo. Bien, es de ahí entonces que tú y yo necesitamos esforzarnos por pagar el precio. ¿Estarás tú dispuesto o dispuesta a pagar el precio para lograr todo esto de lo que hemos hablado en el transcurso de este video? Si te sientes mal el hacerlo, eso es común. Somos seres humanos, sensitivos, emotivos, imperfectos incluso. Es común sentir esa inseguridad o temor o vergüenza por realizar ciertas actividades si estas nos están causando cierto pánico o temor. Eso es común. Sin embargo, ¿quieres atreverte a enfrentarlo? ¿Quieres hacer a un lado tu temor o tu miedo? No tienes otra mejor opción más que, como te dije hace un rato, tenemos que tomar el toro por los cuernos. Y te puedo asegurar que a largo plazo, conforme los días de tu vida vayan avanzando y estés tú enfrentando esos temores, esos miedos, te va a hacer sentir mucho más digno, te va a hacer sentir con mucha más valía y con una autoestima bastante sana, bastante digna de envidiar, por el hecho de que estás demostrando, al grado que sea posible, dar lo mejor de ti. ¿Cómo ves, amigo, amiga? Yo espero que este video lo hayas disfrutado tanto como yo. Y quiero decirte que es la segunda vez que hago este video, porque el primero que hice con respecto al mismo tema es el mismo. No me gustó. Y luego te voy a pasar a explicar por qué. Pero bueno, espero que después de verlo, antes de subirlo yo a YouTube, lo pueda examinar y que me guste más que el anterior. Y espero que a ti te haya podido gustar y lo hayas disfrutado de tal modo que le puedas dar like, te puedas suscribir al canal y recomendar el video, por favor.
Tu amigo Ismael Nava se despide de ti sin antes recordarte el principio que hoy compartimos contigo. ¿Quieres aumentar tu autoestima de manera sana? Reconoce que la única opción que tienes es enfrentar el problema. Nos vemos a la próxima y espero que lo hayas disfrutado. Hasta luego.